Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde se encuentren viendo esta nueva saga de videos que vamos a entregar a partir de hoy. Vamos a estar trabajando con un nuevo formato que va a ser básicamente abrir un poco más lo que es CustomQL. Vamos a armar estas nueva serie con el formato del libro de CustomQL, donde vamos a ir detallando a mayor profundidad aquellas sentencias que nos generan mucho más valor de las que vimos anteriormente, a esas 10 en la entrega anterior de Azure Sentinel. La idea es que ustedes puedan ir conociendo cada semana una sentencia que les pueda ayudar o que les entregue mucho más valor de lo que ahora están trabajando. Dicho eso, en esta primera entrega vamos a trabajar con el comando let. Y bueno, y eso es lo que vamos a ver hoy día en nuestra primera entrega del libro de CustomQL. Bien, en esta ocasión entonces vamos a hablar del comando let, para qué sirve y los principales casos de uso o de implementación. Bien, lo primero que hay que conocer es el formato. ¿Cuál es el formato de la estructura let? Bien, vamos a revisar ahora el formato como tal. Vean que el formato, si ustedes ven aquí, hace referencia a una variable. En este caso la variable es red-interna con un valor que es la dirección, una dirección IP. Entonces, como primer punto a recordar que básicamente let lo que nos va a permitir hacer es trabajar con lo que se conocen variables, ¿no? Acá tengo una variable con un valor. Y otro tema importante e interesante es el punto y coma. Ese punto y coma que ustedes van a ver aquí, este punto y coma de acá, hace referencia a que se terminó la sentencia y tiene que guardarse. Por lo tanto, cada vez que terminamos o terminemos de definir una variable con let, debiéramos cerrarla con un punto y coma. Otro tema importante a destacar es que la sentencia let siempre se va a colocar antes del comienzo. ¿A qué me refiero? Si ustedes observan aquí, ven aquí exactamente que está antes de signing logs, o sea, antes de una tabla, siempre va antes. ¿Okay? Es importante porque la estructura lo maneja de esa forma. ¿Okay? Y como mencioné, ¿no? ¿Eso por qué? Porque como nos va a permitir crear variables, vamos a poder después llamarlas con las tablas o crearlas con las tablas, que vamos a ver más adelante cuál es el uso como tal. Y tener claro que esto por lo general se almacena en la memoria durante la ejecución. ¿Okay? Esto se guarda en la memoria durante la ejecución y el objetivo de esto es que podamos tener un mejor rendimiento a nuestras consultas y así poder sacarle el mayor provecho. Esto es el formato como tal. Ahora, ¿cuáles son las principales características del despliegue como tal? ¿Cuándo despliego? ¿Y cuáles son las tres? Porque son tres, al menos las más importantes que he rescatado yo para que se puedan meter en el tema del despliegue. Bueno, una es el despliegue desde cero. ¿A qué nos referimos con desde cero? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, que lo tenemos aquí, ustedes pueden observar que tenemos una variable que se llama red interna, que no existe, ¿no? Le vamos a colocar un valor, que es este valor, una IP, que es un IP que también nosotros hemos creado, pero no existe, o sea, es un valor que hemos definido. Podríamos haber colocado red interna igual mi casa, red interna igual xxx o 11, lo que se nos ocurra, ¿no es cierto? Por eso decimos que es desde cero. Entonces yo coloco eso, le pongo punto y coma y la variable se va a guardar. ¿Okay? El otro caso de despliegue, otro caso de uso de despliegue, tiene que ver con aquellos datos que existen pero en tablas, o sea, datos que los extraemos desde tablas. Si vemos, por ejemplo, la principal diferencia entre la consulta primera y la consulta segunda es que aquí
va a existir también una variable que le hemos puesto login, pero miren bien la diferencia. Aquí yo le puse igual a una IP que no existía como valor de extracción. Sin embargo, acá le pongo igual y le pongo o llamo ya una tabla. Entonces acá el resultado de login va a ser el resultado que va a tener esta tabla. En este caso en particular, por ejemplo, es una tabla que el login va a tener como valor cuando el tipo sea 000, ¿no? De recuerdo a ciertas consultas, ¿no? Acá lo importante cuando trabajamos ya en el punto 2 con valores y tablas, por lo general tengo que decir, extraigo un valor, por ejemplo, en este caso de esta tabla, y qué es lo que voy a hacer después con eso. O sea, no nos basta con que coloquemos sign-in-log, ¿no? El valor, y lo terminemos con un punto y coma y le demos ejecutar, porque va a tener errores. En este caso, en el primer caso no. En el segundo caso sí, porque lo estamos extrayendo de una tabla y nos va a preguntar en la interna qué hago con ese valor. Entonces no puedo solamente dejarlo con punto y coma porque sale error. Tengo que decirle qué hago. En este caso yo creé una segunda tabla también, la cerré o la cargué con un punto y coma, y aquí le digo el qué hago. Se dan cuenta, acá es el qué hago, lo que quiero hacer con esto, ¿no? Entonces ese es el segundo caso de uso. Y lo que tiene que ver con lo que va a ser el tercero, ¿ok? Tiene que ver básicamente con la creación de tablas. Es decir, ¿para qué me va a servir esto? Para crear una tabla en particular. ¿A qué nos referimos a eso? Miren, en este caso pusimos también la variable. En este caso voy a armar una tabla como las que tiene Office 365 Activity, pero con algunos campos que me interesan solamente a mí. Todos estos datos son de cero, o sea, como el primer caso de uso, ¿no? Se dan cuenta, aquí la estructura pasa por esta. Acá ya hay un comando que es data table, donde yo armo una tabla de datos, donde coloco los campos que quiero que tenga, como time generate, integer, user, que va a ser string, workload, que es string, y city, que es string. Y después abro corchetes y voy colocando cada uno de esos valores dentro de lo que va a ser mi tabla. Termino la tabla y lo cargo con un punto y coma. Y después tengo que decirle qué es lo que quiero hacer con esa tabla. Acuérdense, porque si no le digo qué es lo que quiero hacer, me va a salir un error. Y aquí le digo que lo que quiero hacer es proyectar los usuarios solamente. ¿Ok? Entonces, esos son los tres casos de usos más importantes e interesantes que tiene LED. Ahora vamos a pasar con un ejemplo. Este es el ejemplo que yo quiero proponerles a ustedes. Armar esta tabla, son dos tablas, Office Activity y Sign-in-Logs, que son parecidas a las que ya vimos o las que tenemos actualmente en nuestras opciones de tablas de Azure Sentinel o Microsoft Sentinel, y crear estos valores que van a ser personalizados desde cero por nosotros. Entonces el reto es cómo creamos estas dos tablas para que después estas tablas nos sirvan para poder explicar más adelante otro tipo de funciones de CustomQL. Entonces vamos ahora a pasar y a revisar cómo crear estas tablas dentro de un query de CustomQL. Bien, vamos entonces a trabajar aquí con lo que va a ser este query para armar la tabla. Yo me traje aquí lo que quiero hacer. Entonces yo quiero crear una tabla Office Activity. Entonces yo ya la tengo aquí copiada, así que solamente le voy a dar un paste, ¿no? Aquí les vamos a explicar. Aquí lo que estamos haciendo es crear mi tabla. Le puse C de custom para diferenciarla de la tabla que existe actualmente en Sentinel. Creé la base de datos, ¿no es cierto? Y los campos que necesitaba, en este caso son las columnas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Las creé aquí y sus respectivos valores que están acá. La cargué y la cerré con punto y coma, en el cual le dije que ya cárguelo
en memoria. Si yo lo voy a ejecutar, esto me va a dar un error, miren. Esto me da un error porque me faltan expresiones para poder decir qué hago con esto o cómo lo comparo. Pero en este caso lo que voy a hacer es voy a crear la segunda que está aquí. Esta segunda tabla la voy a crear acá para poder tener las dos vistas. Entonces voy a hacer lo mismo y voy a pegarla aquí. Ok, entonces según esto ya tengo armada mis dos tablas. Pero ¿qué va a pasar? Si yo lo ejecutar, va a generarme otro error, porque no le estoy diciendo qué voy a hacer con alguna de estas tablas. Entonces, lo que voy a hacer acá es, le voy a decir la expresión o qué quiero hacer con ya sea Office Activity C o Signing Log C, ¿no? Le hice el mismo escenario. Entonces aquí le voy a colocar lo que quiero hacer. Entonces voy a pegarlo nuevamente y voy a levantar acá. Entonces quiero que me muestre este formato que he entregado acá de esta tabla, ¿ok? Si bien definí dos tablas, con LED solamente quiero trabajar ahora con la primera. Entonces le dije que me muestre estos campos. Entonces, cuando le voy a ejecutar, vamos a ver que el resultado que me va a entregar, ya me entrego aquí un resultado, tiene que ver mucho con lo que yo espero en mi tabla que está aquí, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo los mismos resultados que tengo en la tabla. Y lo mismo podría ser en el caso que quiera proyectar los o mi tabla de signing logs, ¿no? Entonces, bueno, acá lo importante es que sepan que yo puedo crear estas tablas de aquí que ya están creadas en memoria, ambas. Solamente que he mostrado o he proyectado la de Office Activity que está aquí. Lo que vamos a ver en la siguiente sesión es aprender a usar el comando join. Ya ahora aprendimos lo que es LED, entonces con estas tablas que vamos a tenerlas acá nos van a permitir poder trabajar con comandos más interesantes como join. Nada, espero que les haya servido y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Si te gustó el video, te pido que me ayudes y le des un like. Si necesitas que agregue algún contenido adicional, te pido por favor lo pongas en los comentarios. Y si quieres estar recibiendo todos los viernes contenido nuevo, suscríbete con la campanita.